¿Qué tal? Buenas noches. Sean ustedes bienvenidos a este espacio de conversación de nombre Punto de Fuga con el gran maestro Pablo Iriart. ¿Cómo está, mi querido maestro? Un honor estar con usted y además un placer escucharlo. No, hombre, maestro, leerlo ya sabe. Y vámonos al grano, porque con este personaje hemos tenido discusiones usted y yo, porque usted dice, ¿qué es esto? Yo digo, ¿qué es esto? Lo que sí es la palabra Kissinger inmediatamente provoca cosas en muchas generaciones. No sé, maestro, hasta qué punto la generación nueva, vamos a llamarle generaciones de los 28 hacia abajo, lo conozca, porque sucede que en los procesos educativos las figuras van quedando en el olvido no porque alguien las rebata, sino por un proceso de inanición. No se alimentan los personajes, no se alimentan las ideas. Pero Kissinger sabía hacer política. Kissinger sabía hacer política, vamos a llamarle exterior. Fue un hombre que se ganó su lugar en la política norteamericana, ¿no, maestro? En la historia, sin lugar a dudas, un personaje central de la Guerra Fría. Así es. Kissinger llega de... Vamos a hablar de los claroscuros. Primero, mi primer comentario es lo positivo. Vamos a lo positivo y luego vamos a lo terrible. Su gran virtud creo que fue su realismo político. Él hizo política en la realidad y tendió los lazos con países del bloque soviético, con China, para vencer al adversario que era Moscú. Ahí estaba el adversario. Hay una anécdota maravillosa, profesor, de cómo arranca el acercamiento Estados Unidos-China. Era impensable. Él le dice al embajador de Estados Unidos en Polonia, en una reunión social, te ordeno que de manera descuidada te acerques con el embajador chino y le transmitas un mensaje personal mío. Quiero un acercamiento con China. El embajador en Polonia se queda estupefacto, desde luego no cumple la instrucción de Kissinger y va con Nixon y acusa a Kissinger en el Salón Oval con el presidente Nixon. Me está pidiendo que un recado personal al embajador chino. Esto es muy grave, presidente Nixon. Cúmplalo, le dijo Nixon, cúmplalo, hágalo. Lo ve en una reunión social, en un brindis en Varsovia, le transmite el mensaje. El doctor Kissinger quiere un acercamiento Estados Unidos-China. El embajador chino reaccionó también, se quedó así, salió corriendo. Al mes, estamos hablando de 1970, diciembre de 1970, Richard Nixon recibe una carta personal de Zhou Enlai por instrucciones de Mao Zedong para iniciar las conversaciones. Fue así, una audacia sutil, diplomática, pero muy profunda del doctor Kissinger con el embajador de Estados Unidos en Polonia. Fíjese, escuchando ideas de Kissinger que les decía a los estudiantes de maestría en Princeton, él hablaba de 4 características que debía tener un político. Decía, respetar las normas para saber cuándo hay que romperlas. Porque norma que no se atreve uno a romper quiere decir que no es política, es simplemente una ideología que te amarra. La segunda cosa que les decía... Qué bonito, qué profundo. Sí, bueno, bonito, qué profundo y qué real. Perdón, eso es el realismo político que usted plantea. Sí. Sí, se los dijo a los jóvenes de esa manera. La segunda cosa que dijo, que a mí me pareció extraordinaria, imaginarse los escenarios posibles para nunca llegar con una sola propuesta, sino ir discriminando ideas para quedarte con la más adecuada que construiste con aquel que le pediste trabajar contigo. O sea, escuchaba muchísimo, que era un factor de un sentido de la política. La tercera cosa que planteaba Kissinger para un gran político, decía él, leer
leer lo que no entiendes, porque si logras comprender lo que no entiendes, estás ante un ejercicio filosófico. Y la política y la filosofía en momentos se tocan de una manera casi con hermandad, decía este hombre. Y la cuarta, que era muy peculiar, hablaba él de buscar sentirse joven lo mayormente posible, ¿sí? Nunca sentir que la posibilidad de la chochez tocaba a un ser humano. Estas 4 ideas me parecieron espléndidas, que indican un gran sentido vital de este señor. 100 años, maestro. Llegó a 100 años, lúcido. Me quedo con la primera. Las otras 3 son... La primera es espléndida, ¿verdad? Y esa es la traducción de su realismo político. ¿Cuándo hay que romper las reglas? Conozco las reglas, sé a quién sirvo, sé para quién trabajo y sé cuándo hay que romper las reglas. Él es el artífice del primer contacto de un presidente de Estados Unidos con países del Pacto de Varsovia. Él trabaja y alienta y concreta la visita de Richard Nixon a Rumanía. Nixon va a Bucarest, se lo plantea a Ceausescu, el mandamás comunista de Rumania. Y Ceausescu, que quería él tener cierta autonomía dentro del bloque soviético. Él se sentía el más relevante de todos, maestro. Y cómo murió, horrible. Y entonces dice sí, y le pospone a Brezhnev. Tenían el Congreso del Partido Comunista, lo tenían en Bucarest y se lo pospone porque iba a venir Richard Nixon. Y en las calles donde estaban los carteles con la figura de bienvenido camarada Brezhnev, se puso la figura de Richard Nixon, el presidente del enemigo, o sea, el presidente enemigo. Cuando llega Nixon, hay un recibimiento popular, espontáneo, apoteósico. Entonces Kissinger dice, los rumanos expresaron su deseo de libertad. Sí, porque vieron una figura nueva. Claro. Y les cautivó. Claro. La libertad. Y para que te cautive Nixon, profesor, sí, es que había que estar muy aplastado. Es que la clave está en esto. Cuando careces de todo, logras dar algo y automáticamente se vuelve una gran posibilidad, porque la libertad lo primero que te enseña es hay otras cosas diferentes y eso te provoca entusiasmo. Muy bien, ahora, para que no nos coma el tiempo, maestro, yo creo que la guerra de Vietnam fue la tumba política de Lyndon Johnson, fue la tumba política de Nixon y fue una forma de enseñarnos que a nivel de estrategia para manejar guerras, lo que significa ese conflicto y un conflicto viejo, ¿sí? Se necesita más que ser un parlamentista o un diplomático. Se necesitan estrategias diferentes. Creo que las estrategias de Kissinger fueron fallidas y es creo que una de sus grandes manchas, la guerra de Vietnam. Sí, y antes de que se nos acabe el programa, yo no dejo de respirar por la herida, no la mía, sino la de millones de afectados, decenas de miles de desaparecidos, asesinados en Argentina y en Chile, cuando el doctor Kissinger, sin importar los medios y solamente el fin, derrocó a los gobiernos constitucionales de Allende con todos sus defectos e impuso las dictaduras militares en Argentina. Exactamente. Eso, hasta el día de hoy, esas sociedades están divididas. Y por eso esos países... Son heridas que no van a cerrar nunca. Sí. Pero la figura de Kissinger dañó mucho a América Latina. ¿Sí? Recuerdo las caricaturas donde lo planteaban con esta cara de halcón, alguien que estaba atacando de lleno, pero a nivel mundial para él fue más trascendente la guerra de Vietnam. Parece que Latinoamérica lo consideraba él como un trabajo de oficina, maestro. Sí, claro. En su trabajo de oficina quedaron en Argentina 40,000 asesinados y desaparecidos, cientos de miles de personas con familias desgarradas, lo mismo en Chile, y él quiso frenar el expansionismo comunista cubano. Fidel Castro no creía en la vía chilena al socialismo. Él creía que tenía que ser una revolución violenta. Consideraba débil Allende, ¿no? Castro consideraba que era débil Allende. Y tenía toda la razón. Que era Allende tenía era débil de carácter, pero un hombre de ideas, de ideas muy claras, muy equivocadas, en mi opinión, pero un hombre de ideas claras
y electo democráticamente. El punto está en que los cubanos hicieron la Escuela de las Américas para entrenar guerrilleros en América Latina y mandarlos a la guerra contra ejércitos profesionales que los masacraron. Es decir, la responsabilidad de Cuba con los muertos de América Latina es tan grande como la del doctor Kissinger. Oiga, maestro, antes de que tengamos que terminar este programa, dígame 2 cosas que le parezcan espléndidas de Kissinger, o una luz y una sombra, para poder dejar en claro a esta gente joven que nos escucha. Una luz, su realismo político. Una sombra, el fin justifica los medios. Muy bien. Fíjese que para mí una luz es la capacidad de poder establecer, para poder luchar contra Rusia, no enfrentarte de manera frontal, sino cautivar a todos los que están a su alrededor, buscar que todos los países trabajaran para poder debilitar al país de sus raíces, pues. Y eso es un riesgo político porque tenía que manejar una gran cantidad de alternativas. Para mí, su gran sombra es que al fin de cuentas, en la caída de Nixon, el señor sale absolutamente sin la más mínima mácula y él era uno de los grandes consejeros de este hombre. Supo esconderse en las tinieblas. Y se quedó con el Premio Nobel de la Paz. Con el Premio Nobel de la Paz, Henry Kissinger, el tremendo halcón. Pero el trabajo que hizo con China para contener a la Unión Soviética y para dividirlos y confrontar aún más a Mao Zedong con Brezhnev, me pareció espléndido. La gran imagen que yo tengo cuando éramos adolescentes, maestro, éramos adolescentes usted y yo, es la imagen de el ejército chino formado y un presidente norteamericano caminando enfrente de ellos. Fue algo que nunca pensamos ver, maestro. Hasta ahí estuvo bien. Después creo que Clinton, muchos años después, se equivocó al a promover la aceptación de China en la Organización Mundial de Comercio, a cambio de nada. A cambio de nada. Ahí México fue cauto, se abstuvo, pero los chinos tienen todas las garantías del libre comercio y ellos aplican una serie de restricciones en su país precisamente para el libre comercio. Intente usted poner un banco en China. No, el sector maestro. servicios es totalmente estatal. No, eso es todo. Y aquí los chinos en cualquier lado pueden hacer lo que quieran. Lo que bien hizo Nixon creo que fue un traspié del presidente Clinton. Pero en fin, ya no estamos... Maestro, Napoleón dijo, algún día van a despertar ese tigre y ese día nos vamos a arrepentir. Eso lo dijo Napoleón. Bueno, en el siglo XX lo despertaron los gringos a través de esa política exterior que encabezó Henry Kissinger, maestro. Mi querido maestro, es un placer en escucharlo. El gusto fue mío. Y solamente quiero decir, un hombre que dura 100 años, ¿sí? ¿Por qué digo 100 años? Es un siglo. Y lo único que sí tuvo para aportar, creyéramos o no en ellas, son ideas, son posibilidades. La política es la construcción de posibilidades, no de determinar órdenes y mandatos sobre los demás. Maestro, muy amable, muy gentil. Y nos veremos el siguiente sábado en este espacio de conversación de nombre Punto de Fuga.